Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Antes de comenzar esta clase vamos a registrar la respectiva asistencia. Por favor, estén atentos. Un segundito. Señorita Álvarez Patricia. Presente, Inge. Joven Beltrán Josué. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Señorita Betsy Calderón. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Oscar Correa. Presente, Inge, buenas noches. Joven aún. Juan Correa. Carlos Cortés. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Diego Guachamín. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Andrés Isa. Presente, Inge, buenas noches. Joven aún. Osvaldo Jaén. Jovenazo. Pablo Melo. ¿No? Héctor Méndez. Buenas noches, máster. Jovenazo. Segundo Morocho. Buenas noches, ingeniero. Jovenazo. Diego Otavalo. Muy buenas noches, Inge. Joven aún. Giovanni Pinchao. Buenas noches, Inge. Jovenazo. John Ramírez. Perdón, es una señorita. No, ya. Cristian Ruiz. Presente, Inge. Buenas noches. Joven aún. Luis Ruiz. Joven, también está por ahí. Buenas noches, ingeniero, presente. Jovenazo. Richard Solano. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Ángel Sotomayor. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Y joven Suárez Mauricio. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Listo, creo que estamos todos. Genial. Bueno, antes de comenzar, como suelen decir, tenemos los avisos clasificados. Por si acaso, el día de hoy la plataforma EVA, los entornos van a entrar en mantenimiento alrededor de las 11 de la noche, nos comunicaron, así que ojo con esa situación y las tareas que tengan pendientes, ¿sí? Por si acaso nomás. Les comento eso. Genial. Inge, ¿le puedo molestar con algo? Yo Claro, me conecté cuénteme. cuando estaba en medio de la lista. No sé si a lo mejor me puede incluir, por favor, Correa, Juan José. Joven Correa, ya, chévere. Vamos a registrarle, joven Gracias. Correa. Chévere. Ya. Igual yo, Inge Cortés, no sé si me escuchó. Joven Cortés, sí, le escuché.
Por favor, Pablo Melo también, si es tan amable. Joven Melo. Vamos a ver. Joven Melo ya llegó y joven Correa. Bacán. Listo. Ya, ahora sí. Bueno. Vamos a recordar un poquito la anterior clase. Ya empezamos a ver lo que era la telefonía IP, ¿no es cierto? Dentro de todo ese mundo de la telefonía IP, basado en los protocolos IP y toda esa situación, ¿qué me pueden comentar sobre, sobre la definición de la telefonía IP? ¿Algún voluntario que nos quiera recordar la definición? ¿Mm? Joven Ruiz, cuénteme. La telefonía IP es la que permite integrar voz y datos en una misma red, por así decirlo. O sea, la Ya. convergencia. La convergencia, chévere. Señorita Calderón, cuénteme. Sí, lo podemos definir como la tecnología que utiliza el protocolo IP para hacer este intercambio de voz, fax o multimedia en general, como usted mencionaba. Genial, chéverazón. Muchísimas gracias. Joven Solano, cuénteme, ¿qué más le agregaría a esa definición sobre telefonía IP? Que esta telefonía utiliza códex para comprimir la comunicación y tener mejor transporte, sería un ancho de banda más eficiente en este caso. Chéverazón. Eso. Genial. Joven Isa, cuénteme, ¿qué más le agregaría a esa definición? Pues no es como una ventaja también igual sería que la telefonía IP puede ser como una simplificación de una infraestructura de comunicaciones que básicamente serviría, o sea, sería bastante ayuda en una empresa. Ajá. Chévere. ¿Alguien más, tal vez, que desea agregar a todo lo mencionado por los compañeros? ¿O todos de acuerdo? Joven Méndez. Que se reducen costos y tienen una buena comunicación internamente. Ya, reducción de costos, comunicación mejor. Joven Pinchao, cuénteme. Y en que podríamos definir que es una red multiservicio que se maneja dentro de la infraestructura de datos. Es escalable, bueno, tiene ventajas, es escalable, ahorra costos y no requiere infraestructura adicional. Genial. Justamente lo mencionado por el compañero, ¿no? La característica principal o dentro de la definición, a más de ser un servicio que emplea el protocolo IP para realizar el intercambio de comunicaciones, pues es una red multiservicio, ¿no es cierto? Porque maneja lo que habíamos mencionado que es la multimedia, ¿no? Aparte de la voz, puede integrar video, imágenes, ¿no es cierto? Datos en general. Obviamente nos genera ventajas, justamente dentro de las ventajas estaba el ahorro de costos, o está, mejor dicho, el ahorro de costos, una red simple que me habían mencionado y obviamente la escalabilidad. Básicamente, escalabilidad, estar preparada para nuevas aplicaciones. Sí, se puede decir que dentro de lo que es la telefonía IP, pues se maneja eso de crecimiento, ¿ya? También habíamos revisado los protocolos, algunos protocolos dentro de la voz sobre IP que funcionan, o mejor dicho, se emplean dentro del protocolo IP, ¿ya? Entonces, obviamente habíamos revisado algunas características del protocolo TCP/IP y en las diferentes capas lo que se mantiene, ¿no es cierto? Bueno, entre algunos protocolos habíamos mencionado que había como dos secciones dentro de la voz sobre IP. Teníamos lo que es, minimizar esta situación, ya. Teníamos lo que es los protocolos listo, ya.
los protocolos para la parte de la señalización y obviamente los protocolos que se emplean para el manejo del tipo de medio o la multimedia que se envía. Obviamente había dos protocolos, ¿no es cierto? El TCP y el UDP. Los dos se encontraban a nivel de la capa. ¿A nivel de qué capa? Está el TCP y el UDP. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Sí, no, tal vez. Por ahí alguien. ¿De transporte? En la capa de transporte, correcto, ¿no es cierto? Chévere. Entonces, a nivel de la capa de transporte tenemos el protocolo TCP, que se emplearía en la señalización, ya que requeríamos, o porque se empleaba el protocolo TCP para la sección de señalización. ¿Se acuerdan? Joven, Melo, cuénteme. ¿Se acuerda? Porfa, ¿puede repetir, Inge, la pregunta? Claro. ¿Por qué se emplea el protocolo del tipo TCP? Ese que era orientado a conexión en la señalización. Era para poder corregir la dirección. Corregir la dirección, nos menciona el compañero. Chévere. Ya. Vamos a ver, joven Jaén, ¿qué opina? Se lo usa para la transmisión, o sea, como para las conexiones, para el tipo de conexiones. ¿Pero alguna característica en especial? No sé, no. No. Chévere. Genial. Joven Ruiz, Cristian, ¿qué opina? Por ahí parece que tenemos algún problemita de audio. Sí. Joven Beltrán, cuéntenos, ¿por qué sería TCP para señalización y no para la parte del manejo de los medios? ¿No? Estaba revisando eso, no recuerdo. No, ya, alguien que se acuerde. Alguien por ahí que recuerde por qué sería TCP. Bueno, el TCP era lo que me aseguraba la conexión y el UDP se utilizaba para lo que es la multimedia. Ya, entonces, ¿por qué era importante en TCP para señalización? ¿Mm? Adicionando lo mencionado por el compañero, ¿no? Obviamente está la diferencia de que el uno era orientado a conexión y el otro no, ¿no es cierto? Y bajo esa característica, ¿por qué es importante manejarlo dentro de la señalización? Joven Correa, Juan, ¿qué opina? Típica pregunta de prueba, suelen decir. ¿No? Bueno, veamos. Justamente por ese motivo de que al ser un protocolo que nos asegura conexión de la señalización es importante porque la señalización define el establecimiento de la llamada de los canales. Hagan memoria cuando revisábamos el SS7 que nos permitía hacer el protocolo SS7 de señalización en la telefonía tradicional que se conoce. Establecer el circuito para el intercambio de información. En la telefonía que se basa en el protocolo, pues también existe esa señalización. Entonces, justamente eso es lo que se espera asegurar, ¿no es cierto? Con el protocolo TCP. Y obviamente el UDP lo que interesa es que viaje la información, tomando en cuenta que las características de la telefonía IP, basado en qué es voz lo que se desea transmitir, pues esta debe ser tomando en consideración las características de tiempo real
toda la información se espera que sea en tiempo real. Así más o menos era lo que habíamos revisado y justamente lo que nos mencionaban para el funcionamiento de la red IP existen tres funciones básicas, ¿no es cierto? La digitalización de la voz, la paquetización de la voz y el enrutamiento de paquetes. Obviamente eso, más otros factores que existen dentro de la red, pues afectan al transporte de información, ¿no es cierto? Con lo que se denomina dentro de una red de datos la famosa latencia, ¿sí? Las pérdidas por. Entonces, aquí teníamos eso, habíamos revisado algunos ejemplos, ¿sí? En base a ciertos estándares. Obviamente hicimos el análisis dentro de las capas y llegamos hasta el protocolo H323, que ya habíamos empezado a revisarlo. ¿Se acuerdan en forma general alguna definición de ese protocolo? Que me puedan comentar. Así rapidísimo. Joven pinchado. Sí, que es un protocolo del tipo paraguas, como había dicho la anterior semana, que maneja varios protocolos, varios dispositivos de diferentes marcas, es para poder manejar la interoperabilidad. Ya, genial. Muchísimas gracias, ¿no? En efecto, ¿no es cierto? Y los compañeros se han olvidado de que tienen que interactuar en el chat, ¿no es cierto? No se olviden, verán que eso también es nota dentro de la evaluación. Ya, entonces, en efecto, ¿no? El estándar H323, a más de lo mencionado por el compañero, podemos decir que fue desarrollado por la UIT en el año del 96, ¿sí? Y obviamente es un documento paraguas, ¿sí? Esa característica de paraguas que va asociado al conjunto de varias especificaciones y más que especificaciones es un conjunto de protocolos como el H261, H225 y en fin algunos otros protocolos que justamente lo que permitirán es entre algunas de las características, la que nos mencionó el compañero, de la interoperabilidad entre fabricantes. ¿Ya? Este protocolo H323 es aplicado para el manejo de audio, obviamente, porque hablamos de telefonía, datos, puede ser por separarlo, ¿no? O solo el envío de audio, o solo el envío de audio y datos, video y datos, bueno, dependerá del tipo de comunicación, ¿no? Que se pueda dar dentro de una red del tipo LAN. ¿Sí? A modo general, ¿sí? A pesar de que, como se puede observar, es el conjunto de un montón de protocolos, el H323 se caracteriza por el empleo de dos protocolos en especial, el H225 y el H245. Se podría decir que son los dos protocolos más importantes, ¿no? Y obviamente estos se definen dentro de la pila de protocolos, que es básicamente la estructura en base a paquetitos que se van desarrollando. El protocolo H225, que nos describe el uso de señalización, como se había mencionado, se encarga de la señalización dentro de la red de telefonía. Se manejan algunos protocolos entre los principales, del que por ahí aparece el RAS, ¿sí? Que es el registro de admisión y estado, algo de señalización del Q931 y en fin, algunos otros protocolos, pero el principal podríamos decir dentro del H225 que se encarga de lo que es la señalización, pues tenemos el de registro de admisión y estado. Básicamente es el control de los usuarios, mientras que el 245 básicamente va destinado al control de el tipo de información que se envía, audio, video, ¿no? En general, multimedia. Eso a modo resumen de lo revisado la anterior clase. ¿Ya?
obviamente estaba la parte del manejo de la información, los protocolos en tiempo real, el RTCP, el RTP, los diferentes códecs que nos permiten el envío de la información, ¿sí? En paquetitos para aprovechar y obviamente no enviar tantos datos. Entonces, en fin, bueno, ahí tenemos algunos otros protocolos y habíamos llegado, me parece, hasta lo que fue la arquitectura del H323. Obviamente un montón de características, bueno, antes de ver la arquitectura. Además de esa característica de interoperabilidad entre fabricantes, ¿qué otras características nos mencionaba o maneja el protocolo H323? ¿Alguien que nos ayude? Joven pinchado, cuénteme. Sí, que manejaba el tema del gestor para el ancho de banda, para la transmisión multicast, el tema de la seguridad, el denominado FATSCAL creo que es, los términos de calidad y servicio, redundancia, descripción de ciertos códecs y definir o gestionar DNS. Ya, a ver qué más nos comentan los compañeros. Independencia de red, independencia de plataforma, chéverazo. Algo más por ahí, bueno, gestión de banda, ¿cómo es? De ancho de banda, que ya lo mencionaron. La transmisión multicast, que también lo había mencionado. Algo de seguridad. Sí, bacán. Chévere. También habíamos mencionado algo de servicios suplementarios. ¿Se acuerdan cuáles eran los servicios suplementarios? Joven Otavalo, cuénteme. Lo que es para sesiones virtuales, o sea, videoconferencias, servicios suplementarios. Videoconferencias, nos menciona el compañero. Chévere. Joven Correa Oscar, me parece. Cuénteme. Llamada en espera. Llamada en espera. Identificación de fracción del número. Fracción. Identificación del número, se dice. Sí, genial. Sí. ¿Qué más? Buzón de voz. ¿Qué más nos van mencionando? Joven Ruiz, cuénteme. Bloqueo de llamadas, bueno, el buzón de mensajes, el cambio de transferencia de llamadas, eso. Es básicamente, ¿no es cierto? La llamada en espera. ¿Qué más había por ahí? Conferencia, identificación del número del llamante que me habían mencionado, planes de marcado, en fin. Genial. Entonces hasta ahí habíamos definido algunas características del protocolo H323. Y obviamente dentro de la arquitectura, pues, les presento algunos elementos fundamentales que se manejan o que definen este protocolo. Obviamente, en los inicios de la voz sobre IP, pues, eran, como pueden observar, dispositivos por separado. Actualmente ya todos estos elementos ya vienen incluidos, se puede decir, en un software que se instala en un servidor y funciona, ¿no? Todo eso va de la mano con el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Va encaminada a optimizar ciertas cosas. Pero en sus inicios, ¿no? Podríamos definirlos en terminales, los elementos, ¿no es cierto? Los gateways, también llamados pasarelas. Tenemos los gatekeepers y obviamente las MCU. Esos serían los 4 elementos fundamentales que aparecen dentro de la arquitectura del protocolo H323. ¿Sí? Los terminales, que en un inicio era, si quiero video, pues tengo un terminal de video. Si necesitaba solo audio, pues tenía mi terminal con características de audio. ¿Ya? Como características del dispositivo terminal, obviamente está asociado al dispositivo de usuario, ¿ya? Básicamente nos permitirá una comunicación del tipo bidireccional. Comunicación del tipo bidireccional, característica que sea una comunicación de tiempo real, ¿ya? Permitirá el intercambio de multimedia. Ahí sí, dependiendo de las características del dispositivo, se definirá qué medio maneja. En términos de señalización, pues debe soportar el protocolo H245,
sí que es la parte de, o que nos permite generar las conexiones, en este caso ya no serían circuitos, sino establecer una conexión para el intercambio de paquetes, ¿sí? Entonces, algunas características no solo de los terminales que pueden ser de video, sino también de audio. Ejemplos, bueno, tenemos los teléfonos, videoteléfonos, los dispositivos IVR. ¿Han escuchado los dispositivos IVR? Gente. ¿Alguien por ahí? ¿No? Les cuento que tenemos los sistemas de buzón de voz o los teléfonos software, los softphone, que les saben decir actualmente hay unas aplicaciones, ¿ya? Entonces, ese es el terminal, ¿no? En cuanto al IVR, significa Interactive Voice Response, ¿sí? Tanto como muy similar a las contestadoras que se manejan para las casas, de esas que ponen el mensajito de voz, algo parecido a eso, ¿ya? Entonces, obviamente no al nivel de una central, cuando ustedes llaman y les dan opciones y todo eso, no. Es algo más sencillo, establecido únicamente para un terminal, ya para el dispositivo de usuario. Entonces, eso serían algunos ejemplos de los terminales. Luego tenemos la pasarela o el gateway. Obviamente, el gateway ustedes más o menos, o mejor dicho, lo manejarían bien. Es el típico, es la puerta de salida hacia las redes exteriores u otras redes y el control interno, ¿no? ¿No es cierto? Eso también denominado pasarela. Dentro de la telefonía, pues, tenemos dos clases. El primero, que se lo conoce como Media Gateway, o es el dispositivo encargado de el control de la media, como se llama, de la multimedia, ¿no? Pues eso se conoce como Media Gateway. Se maneja los formatos, está basado en los códecs y demás algoritmos que se maneja exclusivamente la información que se va a intercambiar. Y el otro, obviamente, es el Media Gateway Controller. O sea, es como dos dispositivos, uno que se encarga del control de y el otro que se encarga de la traducción, se podría decir, de la información. De eso se va a encargar el gateway. O así era la distribución de la arquitectura H323 en su inicio. Obviamente, este gateway debe permitir la interconexión, como les mencionaba, con redes externas, y una red exterior a la red privada es la red PCTN. Por ende, este Media Gateway Controller también debe manejar la parte de traducción, porque vamos a manejar señalización a nivel de paquetes, y si estamos conectándonos a la red PCTN, estamos manejando la señalización, pero a nivel de circuitos, ¿no es cierto? Entonces, mi gateway debe manejar esa conversión. Siendo más genérico, pasar del protocolo H.225, que era señalización en IP, pasar al protocolo SS7, que es en la telefonía, en la red de telefonía pública conmutada. ¿Ya? Esas son las funciones que se manejan dentro del gateway. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahora? El gatekeeper, el famoso gatekeeper. Dentro de la arquitectura, es bien interesante esta parte. Dentro de la arquitectura H323, es un dispositivo que se podría decir de los más importantes que debe estar en la red, pero a su vez su existencia es opcional, ¿ya? Pues al mencionar que es importante, es más por la funcionalidad que maneja. Obviamente las tareas que este dispositivo hace, también lo puede realizar otro dispositivo en red. Recuerden, dentro de las características que se había mencionado, se hablaba de la redundancia. ¿Se acuerdan que el protocolo o el estándar H323, una de sus características era la redundancia? Sí, pues eso también incluye a los diferentes dispositivos. Y uno de ellos, pues, es el gatekeeper. Este dispositivo puede actuar como punto central para las llamadas, ¿ya? de la red privada.
obviamente controlará a los usuarios, temas de si están o no disponibles, asignarles los números, ¿sí? Parte de sus características. Eso es lo que realiza el gatekeeper. Entonces, es importante dentro de la arquitectura H323, pero como les menciono, es opcional. Ya que estas tareas que las realiza el gatekeeper también las puede hacer el MCU, ¿sí? Ese dispositivo que está por ahí. Ya les vamos a revisar. Entonces, ¿qué otras características o qué otras tareas hace por ahí? Joven Correa, cuénteme. Inge, una pregunta. De acuerdo a lo que menciona de Gatekeeper, usted dice que podría ser opcional, ¿no? Pero si solamente existiera una sola red, en varias redes, eh, no sé si estoy claro en esto, en varias redes esto me determina a qué red pertenece, me ayudaría para tener esa unión hacia la otra red, el Gatekeeper. Hablamos de redes entre redes privadas. Sí. O dentro de la misma red. No, entre redes privadas. Digamos que el equipo tiene el Gatekeeper y quiere acoplarse a la otra red. Entonces, no sé si es que esto permite el enlace. Ya. Dentro de la red, ¿sí? Dentro de la red privada, o sea, del router para abajo, del gateway para adentro, todo dispositivo de acá, como les mencioné, el gatekeeper es opcional dentro de la red privada, ya que la comunicación con las redes privadas no se la realiza a través del gatekeeper, se la realiza a través del gateway. Este dispositivo no es opcional. Es igual que en una red de datos. Sin su router, ¿cómo controlan el tráfico? ¿No es cierto? Solo sería como tener un switch. Entonces, aparte de dar conectividad, un switch no les va a dar direccionamiento IP y no va a definir la traducción de señalización. Esto no hace el gatekeeper. Entonces, el encargado de la interconexión, que es la palabra correcta, hacia otras redes, no solo con la red de PCTN, sino con la red del servicio móvil avanzado, es el gateway. Entonces, este dispositivo es el que se va a encargar de esa conexión. Internamente, sí, el manejo de los usuarios, saber si está o no está. Controlar a los accesos, como decía, establecer la conexión entre terminales internamente, lo puede realizar el MCU o el gatekeeper, pero eso es interno. ¿Ya? Si estos dos elementos fallan, pues queda un dispositivo que sí lo puede realizar, que sería el gateway. Este no es opcional, estos dos sí. Entonces, para la pregunta del compañero, internamente, sí, manejan ciertas características que sirven para darle algún plus a la red IP, pero no tienen nada que ver con conexiones externas a través del gateway. Otra tarea que se maneja, sí, que es darle un plus a la administración de la red más que todo, o a la red de lo que es la telefonía IP, ¿sí? De esta central telefónica, por ponerlo así, es el control de ancho de banda, dar esas o permitir los servicios suplementarios que habíamos mencionado, ¿sí? Eso de llamada en espera, todo eso se puede manejar a través de estos dos dispositivos, ¿ya? Entonces, eso entre algunas características del gatekeeper. Podríamos decir que se pueden almacenar, ya para darles algunas, o en resumen, comunicar e intercambiar tablas de rutas, que es algo muy similar, pero internas, estadísticas de calidad de servicio, planes de marcado, algo que no necesariamente afecta a la comunicación. Si hablamos de sacar una estadística, ¿ya? Eso es importante si se desea contabilizar. Pero ustedes saben que hay ciertas redes como centrales telefónicas que se instalan en una empresa y no se les contabiliza el uso de los teléfonos, aunque se podría. Otro elemento que también es medio interesante es el MCU, ¿sí? Este dispositivo que está por aquí.
ese dispositivo que significa Multipoint Control Unit, o es la unidad de control multipunto. En términos de funciones hace casi lo mismo del Gatekeeper y también es un dispositivo opcional, pero como les había mencionado, el utilizarlos genera algún plus que se llama o resulta o da más capacidades al manejo de esa red. ¿Ya? Eso es lo que nos permite control de unidades. ¿Ya? Entonces, este dispositivo, pues, a la red ayuda a gestionar lo que son las multiconferencias, ¿no? Las conferencias, ¿sí? Para darles estabilidad. ¿Ya? Entonces, este MCU podríamos descomponerlo en el, obviamente, controlador y en el procesador. Entonces, gestionaremos la parte de señalización y envío de datos y se daría más robustez esto de señalización cuando se establezcan las conferencias que se requiere un poco más de estabilidad dentro de la red. Esas serían las características de esos dispositivos. ¿Sí? Eso sí en forma general de los dispositivos que había. En la actualidad todo esto ya viene embebido en un software. Cualquiera que ustedes instalen dentro de un servidor, pues estas funcionalidades que les mencioné, que hace el Gatekeeper, que hace el MCU, pues simplemente pasan a ser como opciones cuando instalan. Desea instalar control de ancho de banda, desea instalar esto cuando, o cualquier otra característica para la central telefónica, pues es eso. Simplemente se activa o se desactiva antes de poner siguiente, siguiente, siguiente. Y se instala la central telefónica. ¿Sí? Entonces, estas son características de eso, manejo del plan de mercado y toda esa situación. Eso en cuanto a la arquitectura, así en vista general de lo que hace el protocolo H323. Y por ahí les había comentado algo de los marcianitos, ¿ya? Que es lo que vimos aquí. Entonces, manejando la estructura de comunicación o la forma en que se intercambia la información dentro de la arquitectura H323, ¿sí? Quisiera que analicen esa figurita de los marcianitos y la información que se están comunicando y qué tipo de comunicación sería, ¿ya? Tipo de comunicación, sí, más o menos por ahí. ¿Sí? ¿Qué característica de comunicación maneja el estándar H323 en base a esta imagen? ¿Sí? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre? Joven Suárez, ¿qué opina? A ver, una red multiservicio. Eso es la telefonía IP, pero las características de esa comunicación, ¿sí? ¿Cómo la definiría? Viendo la figurita de los marcianitos, ¿qué opina? Cuénteme, ¿qué se le ocurre? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, no dije. No, chévere. Vamos a ver. Joven Ruiz, Luis, cuénteme, ¿qué opina? ¿Cómo analizaría usted esa estructura de comunicación entre los marcianitos? ¿No? Bueno. Joven Morocho, ¿qué opina? Analizando ese esquema. ¿Qué se le viene a la mente? Analizando ese intercambio de información o de paquetitos entre los marcianos. Tampoco. Señorita Álvarez, ¿qué opina?
A ver, el joven Correa me menciona comunicación avanzada. Joven Méndez, cuénteme. Inge, puede ser una comunicación entre comunicación simple y duplex tal vez, porque desde la central está mandando a otro equipo donde de ahí tiene que conmutar y enviar otra vez que se regrese la información. Ya, pero no va tanto por ahí. Justamente eso que le chequeó un equipo en medio que maneja todo. ¿Cómo sería? Joven Cortés, cuénteme. ¿Me repite, Inge, la pregunta? No, Analice la imagen, cuénteme qué clase, qué característica de comunicación se maneja con los marcianitos. Característica del protocolo H323, cuénteme. podría ser que si pierden la comunicación en un punto, en el otro sí van a estar comunicados. Es decir, que siempre van a tener la comunicación. Siempre va a haber la comunicación. No, no va por ahí la idea. Joven, ¿quién más había alzado la mano? Joven Morocho, cuénteme. No, joven Méndez. Sí, Master, disculpe, estaba en otro lugar. Sí, se puede decir que de la segunda gráfica que hay varios miembros de un grupo que, digamos, tienen diferentes terminales y así se pueden comunicar. Ya, chéverazo. Joven Méndez, cuénteme. Había alzado la mano antes. Ay, no le había alzado, pero bueno, Inge, yo creo que también es una comunicación centralizada porque todo está conmutado en un solo sitio. Correcto, es justamente eso. Es una comunicación del tipo centralizada, ¿no es cierto? Todo lo que es la multimedia, señalización, etcétera, 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 entre los diferentes terminales, ¿por quién está pasando? ¿Por qué dispositivo? Por el MCU, ¿no es cierto? Por la unidad de control multipunto. Entonces, si yo quiero establecer una comunicación punto a multipunto, punto, ¿cómo es? Multipunto, multipunto, en fin, eso asociado a las conferencias, todo eso lo va a controlar el MCU. Esa es la primera característica que nos da la arquitectura H323. Entonces, en este esquema de comunicación, el MCU o el gatekeeper pasan a ser un elemento no tan, ¿cuál sería la palabra? No tan no indispensable, ¿no es cierto? Pero se lo puede manejar. Entonces, justamente esa es la primera característica. Y en cuanto a la siguiente, ¿cuál será? En base vuelta a este esquema. Joven Suárez, cuénteme. ¿Qué más te dije? Bueno, yo ahí diría que vuelta es descentralizada. Ya. ¿Y por qué exactamente? ¿Por qué sería descentralizado? Porque, por ejemplo, en este caso, el MC se encargaría de la gestión, de tener bueno el control de la comunicación, que podría ser también punto a punto. Ya, maneja el control de la comunicación. Chévere. Genial. ¿Alguien más que desee acotar algo más? Obviamente es descentralizada. De acuerdo. No, comunicación redundante también se puede ver ahí. Ujú. Eso, bueno, es característica en general del protocolo H323 redundante, pero es descentralizada justamente porque ya lo que es la multimedia, ¿sí? La voz, video, las imágenes, los datos en general ya no pasan por la unidad de control, ya es un intercambio entre terminales, ¿no es cierto? Ahí tenemos las dos características del protocolo H323. Y haciendo una analogía de lo que habíamos revisado en el protocolo SS7 de señalización para
La telefonía, sí, solo la telefonía o la telefonía analógica o tradicional o telefonía fija que también le llaman, sí, el protocolo SS7 nos permitía generar el circuito entre los dos terminales que se desean comunicar. Obviamente ahí se realizaban el intercambio de mensajitos, ¿no es cierto? Empleando las técnicas FDM, ¿no es cierto? Para el envío tanto del identificador del número, para que responda con tono, en fin. Todo ese intercambio de mensajitos que sucedía en la telefonía tradicional con el estándar SS7, pues también se da en el protocolo H323. Y como ven, aquí no es tan sencillito, ¿no? Ya en la parte digital ya solicita pues más cantidad de mensajitos de intercambio o más cantidad de paquetitos que se intercambian en la red. Tanto para el establecimiento, ¿sí? Que es básicamente levantar el auricular y dar ese tono que me indica que puedo o no llamar. Sí, aquí tenemos los protocolos que se intercambian entre los terminales y obviamente el gatekeeper, ¿ya? Si no está el gatekeeper, la MCU. Si no está la MCU, el gateway, ¿ya? Esos son los en ese orden. Tenemos, por aquí digamos que tenemos el gatekeeper, entonces este se va a encargar de la señalización. Entonces aquí tenemos, ¿no? El intercambio entre los protocolos de RAS, H225, los ASK, los ARQ, ¿sí? Otro protocolo, alertas, conexión. Entonces esos son algunos de los protocolos que se intercambian. Para el establecimiento, cuando hablamos del control, que es para definir la ruta o por dónde se van a enviar mis paquetitos, ¿ya? Y a quién se van a enviar los paquetitos, es como en el protocolo IP, establezco la IP de destino con la IP de partida, ¿no es cierto? Ahí tengo mis dos IPs y ahí se establece la ruta. Entonces, todo eso se va a establecer con los protocolos de señalización. Entonces, tenemos el protocolo H245 y hay un montón de otras. Dentro del protocolo H245, esos mensajitos muy similares a los ACKs que se manejan en la red de datos, que van a permitir, pues, la parte de señalización. Generar el circuito que sería en la parte analógica aquí, su equivalente, la ruta, para ese intercambio. Justamente del audio está puesto aquí en este ejemplo. Recuerden, en telefonía IP no solo es audio, también es los demás tipos de medios. Entonces aquí se maneja el protocolo, obviamente el RTP y el RTCP, que nos permiten la comunicación en tiempo real, que es la característica de la telefonía. Y lo mismo que sucedía en el otro sistema de señalización, lo que pasaba cuando se desconectaba y culminaba la llamada, pues acá también se envían los mensajitos respectivos para cerrar la llamada, ¿no? Muy similar la parte de la lógica de funcionamiento. Y así nos culminaríamos la revisión del protocolo H323 que se emplea dentro de la telefonía IP. ¿Ya? Entonces, la siguiente actividad que vamos a hacer, pues va a ser la revisión de la topología que vamos a utilizar. Les había pedido que empiecen a realizar, ¿no es cierto? Entonces, por el momento, le vamos a poner en pausa a mi pantalla y vamos buscando los respectivos voluntarios. Si hay algún voluntario que nos desee compartir la topología que hayan realizado, y de una vez vamos registrándoles. ¿Ya? Entonces vayan preparando sus packet tracer y me van comentando qué han hecho y les vamos revisando, ¿sí? Entonces, ¿algún voluntario? Yo dije, pero no está del todo bien. No, ¿Sí? no problem. Ya. Compártame la pantallita y me cuenta qué ha hecho. Ya le comparto.
Ahí, Inge. Sí, Brazo, cuénteme cómo realizó su topología. Bueno, usted mencionaba que necesitamos tener, primero son 3 zonas diferentes, ¿no? Que era Quito, Cuenca, Guayaquil. Entonces cada uno posee una VLAN independiente. La VLAN 1, considerada para cada uno de los hosts, ¿sí? Y los ruteadores independientes. Aquí existe la convergencia ya entre las VLAN por red, ¿sí? En este caso yo lo voy a probar de esta manera. ¿Sí? Entonces aquí he puesto la 192.168.10.5 que tiene ping hacia las 192.168.30.5. Chévere. Consulta. ¿Manejó direccionamiento estático o dinámico? Estático. Estático están ya. Entonces tiene conectividad entre VLANs. Sí, en interVLAN sí tengo. Sí. Ya. Ahora le estaba en cada una de las redes. Ya. Hasta aquí llega. Le puse el protocolo de los CPF, ya. pero no me permite el paso. No sé en qué. ¿Qué podría ser? En dónde sería. Yo pienso que es porque todos tienen el mismo. Aquí tengo las subinterfaces, ¿no? Sí, en este punto de aquí. A ver. Ya, chévere. Entonces maneja las redes internas, la red externa está manejando un router, genial. Y todavía tiene ese Sí. problemita por ahí. Sí, aquí tengo las subinterfaces, ¿no? Entonces, como digo, le mandé el protocolo, el OCPF, con las redes que corresponden. Hay la convergencia ya con los routers. Ajá, ¿sí? se De los conectan. OCPF, pero no pasa a las redes. No sé en qué estés. ¿Qué podría haber sucedido? Chévere. Ya vamos a ir revisando con los demás compañeros. Ahí les voy contando qué puede ser. Genial. Entonces, Aquí es un puerto Trun también. Aquí es Trun, ¿no? Sí, el puerto local entre routers y switch. Sí, eso es. Chévere. Genial. Entonces, bueno, esta parte está avanzada. Genial. Entonces, la parte interna, podríamos decirlo, a nivel local, está funcionando el enrutamiento, en su caso. Sí. Chévere. Sí. Genial. Muchísimas gracias. Déjenme revisarles a sus compañeros y luego vamos revisando las posibles causas porque no se enruten. Gracias, G. ¿Algún voluntario más? Joven Guachamín. Ya, sí. Cuénteme. Bueno, le hice por enrutamiento por RIP, versión 2. Están asignadas las VLAN y le utilicé como un ISP router. Ya. Y como se puede ver aquí, sí puedo hacerle ping a ¿cómo sería? A la red de Cuenca. Es la 30.2 sería en este caso el computador. Igual el otro ping a esto es de Quito a Guayaquil, ¿no? 30.20.2. Ya le está dando ping. Ahí está dando conexión. Sí están saliendo las informaciones. Claro, Entre Quito y Guayaquil, chévere. ¿Qué tipo de direccionamiento utilizó? El estático. Estático también, chévere. Sí. Enrutamiento entre VLAN sí funciona. Sí. Genial, chéverazo. Genial. ¿Y el router, cuál router está usando? 2811. Sí, estos son los 2811. Le utilicé el 2901. 2901, genial. Chévere. Como la nubecita. Ok. Sí. Chévere, muchísimas gracias. El siguiente voluntario. ¿No hay voluntario? Sí, no hay voluntario. Chévere, entonces vamos por el último. Señorita Álvarez. Por el último. Eso, el último de arriba. Deme 5 y al siguiente le doy ya. Deme un minuto. Un minutito. Ya.
Bueno, joven Beltrán. Bien, ahorita lo comparto. Chévere. Ahí está. Cool. Cuénteme. ¿Qué aplicó? Ya. Bueno, primero hice el direccionamiento dinámico por DHCP, configuré mediante IGRP, las VLAN se conectan entre sí, como dice, existe la convergencia igualmente entre VLANs, de ahí igual los parámetros que indicó de las configuraciones básicas de los routers y los switches. Son los 2811 y usó el cloud. Ok. Entonces, DHCP y si hay ¿cómo es? Conectividad entre VLANs. Así es. Sí, brazo. Genial. Joven Beltrán, muchísimas gracias. Vamos a ver. Joven Suárez. ¿Cómo está, Inge? Ya le comparto. Chévere. No. Bueno, Inge, la verdad aquí sí le voy a ser sincero, tú también se me había pasado que teníamos que entregarle ya avanzado, le tenía ahí hecho el tema de la de la topología y todo, Inge, pero todavía la verdad no le he configurado nada de los equipos. Ah, o sea, todavía no ha definido direccionamiento entre. O sea, pensaba hacerle con el direccionamiento estático, pero todavía no, como dije, no me configuro nada internamente de los equipos. Ok. Chévere, chévere. Sí, pero Listo, jovenazo. Genial. Revisa o siguiente. Señorita Calderón. Ya se descolgó. A ver. ¿Dónde está? Ya. Ah. Bueno, igual, ¿no? Básicamente, pues, estaba un poco complicado hacerle con la nube, así es que con el router vimos que estaba un poco más fácil utilizándole como nube, ¿no? Ya que realmente el semestre pasado, pues, hicimos un proyecto en un EP más o menos similar, entonces, por ahí le encontramos la maña para poder hacerle con el router, porque con la nube sí estaba más, no mismo. Sí, son un direccionamiento estático. Sí se envían los paquetes, aunque a veces, bueno, no sé si es por el tiempo o qué, es como que se tupe y algunas veces falla. Entonces, no sé, me parece si es el tiempo o qué pasa, que a veces es como que, pero solo sucede de vez en cuando, o sea, que falla. De ahí, sí funciona, sí se conecta entre VLANs, entre cada una, entre Quito, Guayaquil, Cuenca, Ya están como creadas se las. puede ver. Pero normalmente eso pasa al principio, no sé si es cuando recién o sea, si ya le cierro, le vuelvo a abrir, sucede eso de que falla, se le tiene un buen rato, o sea, intentando y es como que se acomoda. No sé si es por el router, que pasa esto. Ah, bueno, eso es tema de procesamiento y en este caso es de la compu. Una puede ser. Otra es si enciende y apaga
los equipos tienen que descubrir el direccionamiento, suele pasar. Por eso, pues, pero si ya tiene el ping, ya, Sí, sí están haciendo todos. Pero como le digo, solo pasa, parece que pasa al principio. Después de estar intentando un buen rato, parece que ya funcionó. eso es tema de simulador ya. Bacán. Entonces estamos con direccionamiento estático, hay comunicación entre VLANs y utilizó el router como Sí, nubecita. ajá, como Protocolo necesito. en la nubecita. Estaba medio jodido. El protocolo en la nubecita, ¿qué protocolo usó para ese router? No me acuerdo. Nos entré en grupo, pero no me acuerdo. Como Ya. le digo, sí me basé bastante en uno que hicimos en clase. Bacán, chéverazo. Muchísimas gracias. ¿Algún voluntario adicional? ¿No hay voluntarios? Vamos a seguir viendo entonces. Joven, ese involuntario. Joven Ruiz, Cristian. Claro, escríbele. Es que tú también empiezas que no. Listo, ¿sí pueden observar? Ahí sí. Ahora sí, cuéntenos. ¿Cómo está? Ya listo, bueno, aquí está distribuido en, por así decirlo, un principal que es el de Quito, por así decirlo, conectado, bueno, o un núcleo, digamos, el cual está distribuido en Guayaquil, Cuenca y Quito. Está hecho el protocolo SPF, está con, dice, direccionamiento estático, creado VLANs y conexión serial. Tiene comunicación entre todas las VLANs. Genial. Ya, entonces usó el 29.0 algo como, Sí. como router de nubecita. Sí, no sé si es que se pueden ver ahí los IPs de cada, ¿cómo es de los ping? No, tranquilo, por ese lado. Ya me contarán cuando hagamos la telefonía y verificamos todo. Yo quiero ver cómo han configurado esa situación de la topología. Ah, ya, listo, Inge. Ya, entonces es estático y usó el core. Bacán. Genial, muchísimas gracias. Al Listo. siguiente voluntario. No hay voluntario. Joven Solano. Presente, Inge. Por favor, ahí. Compártame y cuénteme cómo está su comunicación. Ya. Ahí se lo puede ver, Inge, sí. Yo tengo un problema que todavía no puedo comunicarles entre las VLANs, Inge. De aquí ya tengo la configuración, pero no sé, algo me falla. Ya, Ese estaba por corregir, no sé, tengo que averiguarle en este punto cuál es el motivo que me está fallando, Inge. Ya, a ver, entonces, VLANs a nivel de localidad, digamos, así, del 2811 para abajo, sí está funcionando. Afirmativo. Ya, entonces estamos entre las VLANs, entre los sitios. ¿Ha utilizado qué router es el que está arriba? Como core, como nube, mejor dicho. El 2811. ¿También todos son 2811? Sí. Ok, chévere. Genial, entonces está su direccionamiento estático, dinámico. Estático. También está estático, ok. Chéverazo, entonces está la parte de enrutamiento entre VLANs y tiene el mismo lío con la parte del router. Ok, genial, muchísimas gracias. Listo. Ya les comento qué puede ser. ¿Qué se me ocurre? Puede ser. Genial. Siguiente voluntario. ¿No hay voluntario? Joven Correa, Juan. ¿Cómo está, Inge? Bueno, yo la verdad he tenido un poco de inconvenientes y no tengo todavía el ejercicio, ingeniero. Yo, en todo caso, voy a trabajarlo el día de hoy para presentarle la próxima semana. Ok, chévere. Joven Cortés. Sí, que ya les comparto. Porfa.
Como pueden ver, sí, realicé lo que es la conexión estática, igual. Separándolo igual por VLANs, pero igual no se me conectan entre los routers. Ya, entonces estamos con, a ver, direccionamiento estático. Direccionamiento estático hice y no se pueden conectar todavía que son entre las VLAN y entre los dos routers de Cuenca y de Guayaquil. Ya, Y el de a nivel interno, se podría decir, ¿no? Router 2811 de cada localidad, si están funcionando entre las VLANs. Sí, eso sí está ahorita. Chévere, genial. Esa es. Ya, genial. Muchísimas gracias, jovenazo. Vamos a ver. Ben Sotomayor. Estaba, ¿no es cierto? Sí, sí, ya le comparto. Bueno, lo que yo realicé es igual un router, aquí es un 2911 como nube y tenemos los 2811 como distribuidores de cada uno, de Quito, Guayaquil y Cuenca. Está puesta las VLANs, como se ve si se puede correr las VLANs. Y también tengo enrutamiento por medio de RIP versión 2, estático igual. Ya, el RIP, genial. Súper. Entonces está con direccionamiento estático. A nivel interno sí están funcionando las VLANs, ¿no es cierto? Ajá, sí. Bacán. Brazo 172. Ya, genial. Muchísimas gracias. Vamos a verle. Joven Isa. Ya. Ya. Ya de alguna manera que yo tengo inconvenientes todavía de... o sea, lo que tengo ahorita es el enrutamiento CPF. O sea, ya todos los cuatro routers ya se conecta, como quien dice. Me faltaría todavía el direccionamiento entre las vías. ¿Qué direccionamiento Igual con va a usarle? Estático. Sí. Chévere. Ya. Ya, entonces está con otro router de nube. Ok. Genial. Vamos a ver, siguiente voluntario. Vamos a verle. Joven Luis. No, ingeniero, Cuénteme. pasa que ahorita le estoy tratando de abrir y me pide la contraseña y me salió con la contraseña bloqueada. No sé si me da unos minutitos hasta abrirle. Tranqui, no problema. Ya. Sí, por favor. Joven Pinchao. ¿Cómo están, Inge? Muy buenas. Sí, igualmente el esquema básico, como había comentado en la anterior clase. 3 PCs, 3 switch, 3 routers. Le tengo como router Quito, router Cuenca, router Guayaquil y con un otro router haciendo como nube. El direccionamiento es estático. Le quise hacer de HCP, pero no me salió. No me acordé muy bien, entonces estaba revisando un poquito la materia del DHCP para poder hacer funcionar. Eso. Ya, bacán. Entonces está con estático. Ahorita estático, sí, pero le estaba haciendo el DHCP, le digo, pero no me funcionó. Tranqui. Ya, entonces, bueno, tenemos el de estático, las VLANs, si están comunicadas entre VLANs. Aunque sea a nivel interno. Creo que ahí se nos perdió el audio, joven Pinchao. Perdón. Sí, por aquí le tenía hecho ping en todos estos de aquí. Sí, le tenía. No le veo ahorita dónde está. No problema. A ver, entonces internamente está Sí. la parte de pings. A nivel de entre Ahí está. localidades, ¿todavía está el veremos? ¿O ya está? Sí, me está haciendo pings, ajá.
Ok, chévere. Ok, Entonces ya. manejado estático. Genial. Ujú, sí, ya. Chévere. ¿Qué más? ¿Qué más? Ben Jaén. Ya dije, ya le comparto. Por favor. Ahí se puede visualizar. Ok, cuénteme. ¿Cómo es que está? Listo. Aquí bueno, configuré las VLANs. El direccionamiento es mediante DHCP. ¿Qué más? Y aquí le voy a hacer un ping. Déjame ver si le hago un ping. Tranquilo. A ver, entonces tiene DHCP, entre VLAN sí está funcionando su direccionamiento, ¿no es cierto? Sí, correcto. Entre localidades, por ponerlo así. También. Y le voy a hacer, por Bien. ejemplo, de aquí de Quito a la de Guayaquil. Ok. A esta computadora. Genial. Entonces ahí está usando el 4331. Como la router. nube. Sí. El que Sí. funcionaría con nube. 4331. Ok. 17. Ya, aquí le voy a hacer de esta PC. Mm, 28. Ok. Están los routers. Listo, Inge. Chéverazo. Muchísimas gracias. Ok. Joven Otavalo. Buenas noches, Inge. Disculpe, chica, tuve unos pequeños inconvenientes, la verdad no pude avanzar con el proyecto que indicó. Ok. No problema. Joven Melo. Ya dije, un ratito ya le comparto la pantalla. Chéverazo. Ahí, Inge. Ok. A ver, cuénteme. ¿Cómo avanzó? ¿Cómo está su topología? Sí, hay de lo que se le pudo hacer, Inge, revisando también un poquito del tema está, lo hice en base a, digamos, al POP, Ya. que es el 61. Y ya estaba dividido en los tres routers que mismo indicó, entre Quito, Guayaquil y Cuenca. Está hecho los VLANs y está hecho el direccionamiento dinámico de HCP y sí tiene conexión entre VLANs. puntos. Chéverazo. Sí, genial. Genial. A nivel de topología está instalado. Súper. Genial. Muchísimas gracias. Joven Morocho. Sí, Master, ¿pueden ver? Ahí sí. Cuénteme, ¿cómo Sí, cómo Master. va su topología? Sí, sí se hacen ping entre entre localidades y entre ciudades. Ya, ¿tiene direccionamiento de qué tipo? Dinámico. Dinámico, está entre pings, sola, nubecita. Sí, Master. Chévere. Genial. Genial, genial. Muchísimas gracias. Ya. Ya, Master. A ver. Entonces, recopilando, lo bueno de hacerles la revisión antes de hacer el super laboratorio. Bueno, hay algunas consideraciones que quisiera tomen en cuenta, a pesar así esté funcionando en VLANs, justamente para el tema de telefonía, ¿ya? Si alguna vez les ha pasado y si
o les puede suceder, ¿ya? La nubecita que vamos a decir que es ese círculo rosado, ya vamos a decir esa pequeña nube, y la conexión en routers para telefonía. Ya tenemos, bueno, ya en la práctica, ya en la vida real hay ciertas consideraciones. La nube que está asociada al operador, ¿sí? A quien nos ofrece el servicio de conectividad, no necesariamente va a manejar equipos Cisco, ¿no es cierto? Ahí saben manejar, ¿qué equipos saben manejar? Huawei, HP, si es que son medios antiguitos, por allá asoman los Picom, en fin, aquí hay una infinidad de diferentes marcas. E incluso en la nubecita que ahorita les está generando la conectividad, cuando hagamos la parte de telefonía, a lo mejor nos genera inconvenientes al momento de intercambiar la información. Más que todo va asociado al tema de puertos, ¿ya? Dentro de lo que es Cisco se manejan, bueno, no solo Cisco, dentro de cualquier de los equipos fabricantes, en fin, se maneja ciertos puertos para el envío de cierta información. Lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces, en términos generales, se podría decir que dentro de cada localidad ustedes están manejando direccionamiento privado, IPs, pongámosle más cortitas, IPs del tipo privadas, ¿no es cierto? Entonces allá conocen todos los tipos de direcciones. Entonces van a usar IPs privadas. Para las conexiones entre router y la nubecita o entre el router que hayan usado, ustedes van a utilizar IPs públicas, ¿ya? Entonces por ahí se les puede generar el tema de conectividad. Y para telefonía a lo mejor por ahí se nos genera ciertos datos, ¿ya? Porque dentro del mundo de las IP privadas, ustedes recuerdan, ¿no? Aquí hay una infinidad de IPs que se pueden utilizar dentro de esta red. Pero en IP públicas ustedes saben que estas son contaditas. Entonces no se maneja o no tengo una misma cantidad de IP públicas a nivel de IP privadas. Por ende, al rato que ustedes están enviando paquetitos o generen los paquetitos ya cuando se configure la parte de telefonía, cuando se quieren ver los paquetitos de telefonía entre esta localidad y esta localidad, se debe haber o debe haber una conversión entre IPs privadas de IP públicas. Entonces aquí hay ciertos comandos que dice las direcciones IP de aquí, manéjelas hacia una IP, una específica, y trasládela. Entonces aquí hay que hacer una tablita de enrutamiento, si no necesariamente por OSPF, por RIP que han utilizado. También se la puede hacer estática, indicando que las direcciones de aquí, que se hacen el traslado, nada, hay que configurar por aquí también, un NAT si quieren. Entonces esas IP privadas se van a enmascarar en una IP pública, por ponerlo así, y este va a tener que enrutarlas. Esa es más o menos la estructura que ustedes deberían manejarla para la telefonía, porque si solo manejamos IPs privadas aquí, IPs privadas por acá, o sea, no nos apegaríamos mucho a una configuración media real, ¿sí? Entonces, ojo para que esto le manejen. Entonces, por ahí a lo mejor se generan los problemas de conectividad, ¿ya? Y ahí si manejan los protocolos comunes de Silver, pues esto a lo mejor se levanta. Pero ya en la vida práctica, si alguna vez les toca hacer una configuración de esta magnitud, tomen en cuenta eso, ¿ya? Cuando hablamos de IP pública de esta localidad, la salida es única. Entonces, ustedes no tienen acceso a configurar nada por acá. Entonces, van a generar un punto de salida aquí y un punto de salida acá. Llegada. Entonces ahí se construyen, ¿se acuerdan de los túneles? ¿Cómo se genera un túnel? Digo que sí. ¿Se acuerdan? Generaron un túnel alguna vez entre routers, entre redes. Protocolo gris, ¿no es? Es un túnel. Ya. Hay algunas formas. Creo que es
Ya, algo se acuerdan, dicen los compañeros. ¿Sí? Entonces ahí nos toca generar túneles para que toda la información o todos los paquetitos pasen de aquí a acá. Ya que, tomando en cuenta que acá tenemos una infinidad de marcas de equipos, a lo mejor no todos permiten o no tienen abiertos todos los puertos por tema de seguridad. ¿Sí? Entonces, eso puede suceder en la vida real. ¿Sí? Entonces, en cuanto a su configuración, traten de manejarlo de esa forma, con esa conversión. Entonces, por aquí se podría darle la configuración que a algunos compañeros les falta, y si la tienen, independientemente de, tomen en cuenta eso, ¿sí? Entonces, cuando hagamos la parte de telefonía, ya cuando ingresemos los comandos para generar una central telefónica en el router 2811, y obviamente también para los que no se acuerdan, también podemos utilizarlo como un servidor de HCP a este router para que nos maneje toda la red. Esas dos opciones vamos a manejarlas, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase revisaremos la parte de telefonía aquí, y obviamente ya dependerá de cómo esté configurado acá para ver si nos permite realizar las conexiones, ¿sí? Entonces, eso sería la próxima clase. Vamos allá a trabajar sobre sus topologías, que obviamente hoy solo se verificó un avance para su suerte. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la parte de el laboratorio de la próxima semana. ¿Sí? ¿Qué otro aviso tengo? Si no hay más preguntas sobre telefonía, antes de dar los avisos respectivos, ¿todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues vamos con dos avisos. Me parece, y nos queda, como saben decir, al pelo. Este sábado ya empiezan los seminarios. Digan que sí se enteraron o no. ¿Se enteraron todos de los, ¿A la fin de carrera? para el examen de fin de carrera? ¿Todos se enteraron? Sí. ¿Sí? ¿No? Alce la mano quien no se enteró. Así dicen. Ya, joven pinchados, cuénteme. ¿Se enteró o no se enteró? Dije con respecto a eso, estaba escuchando que es el sábado, obviamente en horas de la tarde. Como ustedes saben, al momento varias empresas están haciendo trabajar, ¿no? Por el tema de la recuperación, ahorita en semáforo amarillo. Entonces ese horario, bueno, está un poquito complicado para lo que es la asistencia virtual de esa jornada laboral. Entonces, no sé qué posibilidades habría, por ejemplo, de poder hacer más tarde ese tipo de capacitación. Por ejemplo, había escuchado que es desde las 2 de la tarde hasta 6 de la tarde. Entonces, está un poquito complicado ese tema. Ya, y bueno, justamente esa es la ventaja de la tecnología, dicen. O sea, ese seminario o ese pequeño curso, ¿sí? Ese taller de que, ¿cómo se lo va a hacer? Como Zoom va a quedar almacenado. Entonces, quienes no puedan asistir, obviamente, por X factores, ya pues lo podrán ver más. Ya, después, en la plataforma en la que van a inscribirse de cada curso, ahí va a quedar colgados los videos. Entonces, por ese lado, puede revisarle el taller, tomando en cuenta eso. El problema de más tarde es, se genera lo mismo. A lo mejor alguien no puede más tarde. Entonces, justamente por eso va a quedar la parte del video. ¿Ya? Entonces, tiene planificado almacenar el video y que quedará colgado en cada plataforma. ¿Sí? Inscripción al CIGE, disculpen. No es en la plataforma. Es en la plataforma, en el entorno virtual. Ahí ya debe aparecer el taller. Tema de asistencia no se le registra. O sea, se toma asistencia para ver cuántos estudiantes pudieron asistir a eso, pero no es que eso les va a afectar como falta en alguna materia, ¿no? Por ese lado no lo tomen así el tema de la asistencia, ¿sí? Tomen Disculpe, Correa. Inge. En referencia a este taller, hay personas que no estamos matriculados en lo que es titulación. Igualmente podemos recibir este taller. El taller está abierto, o sea, es un tema de la plataforma. Si aparece ahí el curso, se matricula, o sea, no hay problema. ¿Sí? No es requisito.
es en el entorno EVA. Ya, entonces, eso en cuanto a los talleres que empiezan desde esta semana. Y como saben decir, y para nuestro siguiente laboratorio nos queda el pelo, porque es el primer taller, es de redes. Entonces ahí se van a acordar algunas cosillas. Ya. Entonces empiezan los talleres y obviamente ya deben estar avanzando, me imagino, sus proyectos de titulación, ya, el proyecto de fin de carrera y el examen. Y la típica pregunta, ¿cómo van con los otros requisitos fuera del proyecto y obviamente las materias del semestre? ¿Cómo van con eso de vinculación e inglés? Todo pasado, maestro. Ya avanzarán con eso, porque ese es el requisito fundamental para poder acercarse al examen. ¿Ya? El requisito no es que tengan acabados los proyectos. Para el examen, si no hay requisito de que hasta tal fecha. De ese Cuéntame. tema, una pregunta. ¿Hasta qué fecha podemos presentar todos los requisitos? No, Suponiendo todos los que requisitos de inglés y vinculación. sea más sería, bueno, a mí me faltan las pasantías, porque inglés ya terminé y vinculación ya. Las pasantías, de que bajes si tiene chance, bajes el formato que está en la plataforma, y si tiene chance por ahí alguien le acolita si está trabajando en su empresa, le firman y ya. Claro, sí. Entonces esa es la forma rápida. Después se les ayuda de esa forma. Límite de fecha de entrega, pues obviamente será cuando se defina titulación la convocatoria. No sé si está publicado ese calendario. Me parece que aún no publica ese calendario. Sí, de llamada para exámenes. Joven Jaén, cuénteme. Sí, Inge, con referente a eso sobre las pasantías. Yo que vengo, por ejemplo, de primero, me dijo un ingeniero que me hacen valer todos esos proyectos como pasantías. ¿Qué tan real es eso? Desde primero es que, claro, tengo entendido que es segundo, cuarto, sexto y octavo, que se hicieron proyectos, ¿no es cierto? Exacto, correcto. Entonces, los de segundo, cuarto y sexto eran equivalentes a las prácticas preprofesionales. Entonces, ahí Entonces yo sí puedo hacer pasar eso como pasantías, ¿no? El proyecto de sexto tiene que ser un trámite en SIGE. con Digitales 2, creo que es la materia que maneja eso. Entonces, ahí tiene que hacer la solicitud hacia vinculación, me parece, y ahí le revisan esa parte de los proyectos, pero en efecto es justamente eso, esos proyectos que realizaron desde segundo hasta octavo, les equivale a vinculación y a prácticas. Es justamente su habilitante de vinculación. Joven Cortés, cuénteme. Sí. Cuénteme, jovenazo. Sí, sobre que yo ya tengo pasado todo también las pasantías porque estoy como ayudante de cátedra, entonces ya solamente me faltaría lo que es el de titulación nada más, el proyecto de titulación. Ajá. El habilitante para que ustedes se rindan el examen y todo eso es solo la parte de vinculación en inglés. No hay ningún impedimento de que tiene que ya estar acabado su proyecto hasta el último día del semestre, ¿no? Que sería lo óptimo, pero no es requisito eso por ese lado. Entonces, avancen, ya les cuento por qué esa situación. Joven, señorita Calderón, cuénteme. Inge, o sea, esos requisitos habría que tenerlos listos hasta, obviamente antes del examen, ¿no? Hasta el último instante, porque lo que pasa es que en este nivel de inglés estamos, bueno, la mayoría creo que ya en el avanzado, y el examen de salida de certificación es justo el 25 y creo que el semestre se acaba el 26, algo así, si no me equivoco, o el 28 creo que era por ahí. Entonces me supongo que el examen es
¿Es seguido de eso? ¿Una semana, 2 semanas después, tal vez? Agosto, sí, más o menos. Puede ser un poquito más también. A ver, ¿cuánto A fue? mediados de agosto, más o Sí, menos. a mediados. A ver, ¿cuánto fue este sencillo? Fue unas 3 semanitas de que terminó el semestre Ah, hasta que se entonces hace el con las llamado. justas vamos a acabar el semestre del inglés y ya. Exactamente, es justamente eso. Acaba el semestre, es una semana de complementarios, que esperaría no se queden en ninguna. Entonces, semana de No. complementarios. Y a la siguiente es pasar notas. Entonces, 2 semanas, podríamos decirle, de cierre. Una semana para planificar eso y obviamente, sí, unas 3 semanitas después de. Pues ahí se hace la convocatoria. Entonces, para la fecha en que se hace la convocatoria, que quiere decir básicamente tal fecha tienen que rendir el examen teórico y tal fecha el componente práctico. Es decir, un día no defienden, un día hacen el examen teórico, 1 hora, se estudian bien, y al siguiente día están defendiendo su proyecto. Entonces, ¿qué les solicitamos? Dada la situación y obviamente como creo vamos a seguir así mismo, lo que se les solicitaría es que, o bueno, les han de compartir un link en el Drive para que ustedes suban un video cortito de unos 5 minutos explicando su proyecto, sí, evidenciándolo cómo está su proyecto y, y el documento digital, ¿sí? Entonces ahí obviamente si lo hicieron revisar por por su tutor técnico, entonces pueden adjuntar el correo que diga aprobado el documento, entonces ya es algo más, ¿ya? Entonces eso subirían ahí, se designaría la parte de tribunal, se revisa eso y se les califica. Entonces, que el proyecto esté terminado, ¿no? Lo óptimo sería que sí, recuerden que ahí va su nota. Entonces, pero si no está terminado y ustedes consideran que su proyecto está en avance del 80 o 90%, pues se puede presentar. Señorita Calderón. Sí, entonces usted dice que el documento para entonces debe estar terminado y aprobado. ¿Esa aprobación sería hecha del tutor o del profesor que nos está dando la materia? No, o sea, materia, ahí separen de 2 cosas, ¿sí? El tutor técnico es el que les va a chequear, ¿no? El documento en base a la estructura que pide la guía de titulación, porque me parece que en la materia de titulación y de proyecto integrador, creo que es de las telecomunicaciones, están manejando otra clase de documento. Ya hay un documento que está en la guía de titulación, justamente ese documento que hicieron ustedes del plan, en base a su estructura, ahí les dice el contenido del documento que deben presentar. No, Entonces, dije, ya estamos con ese documento ahorita estructurando. El primer bimestre fue con el que usted dice, pero ahorita ya estamos estructurando en el que toca presentar. ya, chévere. Entonces, justamente ese que tienen que presentar, si aprovechando cuánto nos queda, unas pocas semanas lo pueden hacer, revisar por el tutor técnico. Entonces, obviamente les va a ayudar para la parte de calificación, ¿sí? Así como suelen decir. ¿Cómo se les evalúa? No sé si ya les contaron eso, pero para los que no, la evaluación del componente práctico sobre 10 puntos, se evalúa el documento, la presentación, no la presentación de la exposición, sino cómo está su proyecto, el acabado, las conexiones, la estética del producto, obviamente su defensa y ¿qué me falta? Y el funcionamiento del dispositivo o de lo que estén realizando. Esos son los 4 ítems que se evalúan. Entonces, si su documento está cool, entonces ya pueden tener todo el porcentaje. Si está a medias, irá bajando, ¿sí? Entonces, traten de acabarlo. Formatos, para eso está el tutor técnico. Entonces, háganle revisar y qué más. Y no se queden a complementarios. Creo que por hoy eso sería todo en base a lo que nos espera. Joven Solano, cuénteme. Inge, una consulta, por favor. Yo en mi caso no he cogido la materia de titulación.
El proyecto técnico para que me aprueben para el próximo semestre, ¿a quién debo presentarle? En noveno, ¿qué materia de noveno está? En ninguna, solamente tengo todas las de décimo, excepto titulación. Ya, entonces ahí sí tiene que hablar ¿con quién? Con cualquier profe que le Parece quiera, que que es le con el quiera. Inge Morales. ¿Mm? Parece que es con el Inge Flavio Morales. O sea, ahí si lo que pasa es que el Inge Morales está a cargo de los novenos, está manejando noveno semestre. Entonces, si el compañero no está en noveno, ahí tiene que conversar con algún profe que quiera, ¿cómo es? Tutoriarlo para que le revise el plan y se solicita la aprobación de 2 docentes. Y con esa aprobación ya está listo. ¿Ya? Entonces, si desea, puede conversar con el Inge Morales. ¿Y quién más está? El profe Manuel también está. Sí, entonces, pero haga aprobar ese plan. Necesita la aprobación de dos profes venezolanos. Ok, Inge, muy amable. En mi caso que estaba pensando mi tema, en base a la telefonía, no sé si es que puedo presentarle a usted para que me ayude o me guíe. Claro, no hay problema. Le enviaría por correo entonces toda la documentación. Sí, en efecto. Ok, muy amable, gracias. Chévere. Listo, jovenazos, entonces por hoy quedemos así, en materia light. No le echemos más complejidad de la que no es necesario. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, para una tutoría que nos pueda ayudar, ¿cómo podríamos hacer? Correíto, me indican el día en base a actualicé la parte de las tutorías académicas, me envía un correíto y me dice, profe, tal día, tal hora, colite, y yo le envío el link de Zoom, y ya, fuera de Gracias, horario, Inge. no problema. Ya, si no hay más preguntas, jovenazos, portarás en bien que nada cuesta. Nos veremos la próxima clase y una buena noche a todos. No se olviden que la plataforma a las 11, creo, colapsa. Así que si están con deberes pendientes, harán rápido. Descansen, jovenazos, y pórtense bien. Buenas See you. noches, Master. Gracias, Inge. Buenas noches. Inge, Buenas noches, muchas gracias. gracias, Inge.